abordaje de este tipo de patologías. Vale la pena aquí considerar que existen muchas enfermedades del tubo digestivo. Realmente ocuparíamos un semestre completo para hablar de enfermedades digestivas y aún así nos faltaría tiempo. Podemos englobar a las enfermedades del tubo digestivo desde la perspectiva de la etiología en aquellas enfermedades de fase aguda, por ejemplo las infecciones, y enfermedades de fase crónica, por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales, la colitis, la gastritis y demás. Normalmente estas enfermedades atacan a alguna porción del tubo digestivo o a todo el tubo digestivo. Por ejemplo, hay enfermedades, recordando que el tubo digestivo, pues bueno, realmente desde la definición abarca desde la boca, pasando por la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado en sus tres porciones, intestino grueso, el ano, el recto. Pues bueno, puede atacar alguna de estas porciones o a todas. Por ejemplo, no sé, podemos suponer el caso de la gastritis erosiva. La gastritis erosiva es una enfermedad que va a atacar al estómago, pero en la continuación de la enfermedad pues va a terminar por lastimar también al intestino. Tenemos enfermedades que afectan a una porción específica, pero que normalmente tienen consecuencias en todo el tubo digestivo. Por ejemplo, podríamos mencionar el caso del ilio paralítico, que bueno, decir ilio paralítico es un pleonasmo porque ya ilio por sí solo es una definición, es la definición, el nombre de la enfermedad. Pero en este caso, en este tipo de parálisis intestinal, normalmente hay una disminución de la capacidad que tiene todo el tubo digestivo para poder cubrir con sus funciones. De hecho, el paciente con este tipo de enfermedad pues tiene que pasar a otro tipo de vía de alimentación, normalmente la parenteral. Bueno, las enfermedades del tubo digestivo, las enfermedades que normalmente más conocemos, que ahorita vamos a ver una lista de las más comunes, pueden ser ocasionadas por bacterias, parásitos, virus, por la ingesta de algunos alimentos, por ejemplo los demasiado irritantes, ese paciente que de pronto ingiere todo procesado o que tiene una ingesta muy alta de algunos alimentos que no son realmente tan saludables, como por ejemplo las salsas embotelladas, los aderezos y demás, por el consumo de algunas formas malamente usadas para consumir alimentos. Por ejemplo, la leche bronca cuando no ha sido bien hervida y demás para acabar con todas las bacterias y demás que podría tener. El sobreconsumo de grasas, particularmente las saturadas, e incluso algunos medicamentos como en el caso del sobreuso, ¿no? Tal vez el ejemplo más común de la mala utilización de medicamentos y que puede llevar a enfermedades digestivas sería la utilización de AINES, de analgésicos no esteroideos, que es muy común entre la población. De hecho, entre la población, por ejemplo, mexicana, al menos en algunas zonas del país, hay mucha gente que acostumbra a comprar analgésicos prácticamente como si fueran parte de su despensa y llevan sus pastillas, ¿no? Dentro de la lista para el supermercado, el mercado, y eso es peligroso porque sobreingieren medicamentos. De hecho, nosotros partimos siempre de una prima que es: no consumas medicamentos para tapar síntomas hasta no resolver el problema de base. Por ejemplo, este paciente que te dices que me duele la cabeza muy frecuentemente y toman algún analgésico para el dolor de cabeza. Pues bueno, es que el tema es que si solamente te dedicas a tomar analgésicos cuando te duele la cabeza, pues nunca vas a salir de ese ciclo, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es evaluar cuáles serían las causas de tus dolores de cabeza. Vamos a ver, tal vez estás durmiendo mal, tal vez no te alimentas de forma correcta. Por ejemplo, te están haciendo falta carbohidratos o consumes demasiada grasa, no te hidratas de forma correcta. Hay pacientes que, por ejemplo, muchos adultos que hacen algún tipo de ejercicio y de pronto toman sueros para la idea de la hidratación cuando no es necesario porque su tasa de sudoración no es tan alta, y este exceso de electrolitos también puede estar asociado. Entonces, la idea es: deja de tomar medicamentos para tapar un síntoma porque nos va a disfrazar, nos va a impedir determinar cuál es la causa real de tu problema digestivo. Vamos a hacer un análisis de eso y entonces vamos a decidir qué deberíamos modificar para que no tengas que tomar nada más medicamentos. Vamos a cambiar tu sistema de alimentación. Igualmente vamos a cambiar, por ejemplo, no sé, en el caso de la gastritis o la colitis, porque digo, no puedes tomar medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones nada más a libre demanda.
porque eso también ocasiona otro tipo de síntomas, ¿no? Este paciente que siempre toma algún inhibidor de la bomba de protones, tal es el caso, por ejemplo, del omeprazol o el bromuro de pinavero y demás, y que sí es cierto que le va a quitar los síntomas en el momento, y pues bueno, cuando ya traes la irritación estomacal muy fuerte, sí tienes que tomar algo, pero la pregunta es, si todo el tiempo te está doliendo, mejor vamos a revisar primero qué es lo que estás haciendo con tu dieta para determinar qué es lo que deberíamos quitar o cambiar de tu plan, de tu alimentación diaria, y que no tengas que estar tomando medicamentos todo el tiempo, porque eso nos puede llevar a otro tipo de problemas. En el caso, por ejemplo, de los inhibidores de la bomba de protones, tal vez vamos a tener, que es algo muy común, problemas de absorción de algunas de las vitaminas del B o el ácido fólico. Entonces, ese es un tema bien importante. La farmacología, la terapia farmacológica tiene que cuidar el aspecto digestivo. En muchos casos estos problemas digestivos pues están ocasionados porque el paciente, la población, consume medicamentos a libre demanda. Es un problema bien fuerte en México. Las enfermedades más comunes del tubo digestivo no son evidentemente todas, hay una cantidad impresionante de enfermedades, de hecho algunas que pusimos por aquí tienen sus subdivisiones y demás. Tenemos las intoxicaciones por alimentos, que específicamente tiene que ver con que en el alimento que consumes hay una sustancia tóxica, normalmente derivado de la mala higiene, por ejemplo. Es muy común que esto pase cuando consumimos alimentos en la calle. Tenemos a la gastritis y la colitis, que pues creo que esto lo conocemos todos. Habla acerca de inflamaciones del tubo digestivo relacionadas a alguna porción. Por ejemplo, la gastritis es una inflamación del estómago, mientras que la colitis es una inflamación del colon. Tenemos a los pólipos en el colon, que son pequeñas masas que aparecen en el colon y que hay que tener cuidado con ellas porque pueden ser precancerosas, y hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. De hecho, esto se ha vuelto un problema de salud pública porque se ha evidenciado que hay una relación directa entre una mayor presencia de pólipos en colon con la obesidad poblacional y el sedentarismo. Las personas más sedentarias, con más obesidad, y los que pasan más tiempo sentados por hasta condiciones del trabajo, no sé, por ejemplo, un taxista, un chofer de autobuses, pues tienen un mayor riesgo de pólipos en colon, y por ende también aumentan su riesgo de cáncer colorectal. Deberían hacerse valoraciones, de hecho deberíamos hacer unas valoraciones más frecuentes para detectar esto. Normalmente lo que se hace es una exploración, puede pasar a una colonoscopía, se quita alguno de estos pólipos y se manda a hacer biopsia para determinar si hay algún riesgo precanceroso ahí o canceroso. Están los problemas de control intestinal, por ejemplo, los problemas de continencia fecal. Estos, pues bueno, tal vez un poco más comunes en la población de adultos mayores, y que tiene que ver con problemas, por ejemplo, del esfínter. No sé, podremos mencionar el caso del paciente con sarcopenia, que pierde masa muscular, y dentro de esta masa muscular también hay un debilitamiento de los esfínteres y no hay capacidad para retener el material fecal a libre voluntad del paciente. Para esto pues hay muchas terapias, ¿verdad? Tenemos desde la electroestimulación, existen las terapias de educación de usos y horarios del baño, entre otros aspectos más. Está la presencia de úlceras, recordando que las úlceras se pueden presentar en varias porciones del tubo digestivo, aunque normalmente conocemos más las úlceras del estómago. No es solamente limitado a las úlceras en el estómago, sino que podrían aparecer también, no sé, en el esófago, intestinos. Normalmente las úlceras están relacionadas a enfermedades inflamatorias que incluyen un debilitamiento de la mucosa intestinal. Hay que recordar que anatómicamente todo tu tubo digestivo es un tubo, y si lo viéramos de adentro hacia afuera, está compuesto por capas. La primera capa de adentro hacia afuera es una capa mucosa. Después vienen dos capas musculares, una circular y una longitudinal, que tienen que ver con el proceso del peristaltismo, y después una capa serosa. Esta primera capa, que es a donde más nos vamos a enfocar, que es la capa mucosa, se puede ir debilitando. Por ejemplo, en el caso del paciente con gastritis o con colitis, lo que ocurre es que esta capa mucosa se va debilitando gradualmente, se erosiona, y entonces expone al tejido muscular, o sea, expone a la siguiente capa. Imagínate que es como si tuvieras un libro forrado, ¿verdad?
como cuando ibas a la primaria y te pedían que forraras tus libros y de pronto rompes el plastiquito que va hasta arriba, que es la capa con la que uno tiene contacto, y lo rompes. Entonces la siguiente capa, que sería el papel que le da el color del cual te pidieron que forraras tu libro, queda expuesto, y si le cae ahí una gotita de agua, por ejemplo, pues se va a romper. En este caso, la capa mucosa se erosiona a consecuencia de las complicaciones proinflamatorias, y entonces se va erosionando. Esta erosión expone a la capa muscular, y con el contacto de tus mismos jugos digestivos puede haber una ruptura, una perforación. En esencia, eso es una úlcera. Esto es peligroso porque esas perforaciones pueden llevarte a crisis severas como sepsis y a la muerte también. En muchos casos requieren de cirugía, entonces se tiene que tener mucho cuidado con esto. Está la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que básicamente es una regresión del alimento del estómago hacia el esófago. Recordando que cuando el alimento pasa del esófago, o sea, de tu boca, a faringe, esófago, al estómago, entre el esófago y el estómago hay un esfínter. Un esfínter es un anillo muscular que se cierra y se abre para permitir o impedir el paso del alimento. En este caso, este esfínter esofágico impide que el alimento regrese del estómago hacia el esófago. En estos casos, en este tipo de enfermedades, normalmente este esfínter se abre. Aquí puede haber muchas causas, puede haber causas infecciosas, proinflamatorias, bacterianas, del debilitamiento de la masa muscular, entre otras más. El asunto es que el material gástrico, junto con los jugos digestivos y el material alimentario, el bolo alimentario, regresan del estómago al esófago, lo irritan demasiado y va causando este debilitamiento a través de la mucosa, que te puede llevar también a úlceras. Tenemos el cáncer, que bueno, cánceres del tubo digestivo hay varios. Por ejemplo, está el cáncer de esófago, hay cánceres bucales, tienes cáncer esofágico, gástrico, colorectal, entre otros más. De hecho, el cáncer gástrico y el cáncer colorectal pertenecen al grupo de los 6 tipos de cánceres más comunes en México y Latinoamérica. Son un problema de salud pública. La mayoría de los pacientes que experimentan cáncer gástrico colorectal van a tener consecuencias de malnutrición para el resto de su vida, a pesar de salir avantes del cáncer, por lo cual es un tema bien delicado. Y de hecho, en México tenemos un alto riesgo de cáncer gástrico colorectal, tanto por datos heredofamiliares genéticos como también por el estilo alimentario que llevamos. Tenemos síndrome de intestino irritable, que esto significa que el intestino se ha vuelto demasiado sensible, tiende a inflamarse e irritarse por el contacto con el mismo alimento, el quimo alimentario, recordando que cuando tú comes un alimento y lo empiezas a masticar ya no se llama alimento, se llama bolo, y en cuanto este se mezcla con los jugos digestivos a nivel estomacal, ahora se llama quimo. Entonces el mismo quimo alimentario, el mismo quimo, irrita al tubo digestivo, se inflama y el paciente experimenta una inflamación marca diablo, normalmente tiene gases, cólicos, entre otros problemas más. Tenemos los cálculos biliares, que no son un problema exactamente del intestino, del tubo digestivo, perdón, pero pues bueno, al final los cálculos biliares van a afectar también la producción de algo que es complementario al tubo digestivo, que es la producción de bilis. Están los divertículos, de hecho muchos cálculos biliares terminan en extirpación de la vesícula biliar, y por ende, al ya no haber la misma capacidad para producir bilis y entonces emulsificar a las grasas, pues bueno, hay un problema de intolerancia a las grasas en estos pacientes que se tendrá que cuidar de ahí en adelante. Tenemos divertículos y diverticulitis, que básicamente son masas que aparecen en el colon, que impiden un correcto proceso digestivo, un correcto proceso de absorción, formación de heces, que conllevan enfermedad inflamatoria intestinal, y además de ello, pues bueno, mucha intolerancia a alimentos. Y por último tenemos a la enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria súper compleja, que prácticamente requeriría una clase para ella sola, pero que también va a involucrar una serie de problemas digestivos para tanto la absorción como las funciones básicas del intestino, como son la formación de heces, el peristaltismo y demás. Estos pacientes normalmente, al igual que el paciente con diverticulitis, tienen una serie de problemas de tolerancia digestivo que se tiene que atender. De hecho, en la mayoría de estos problemas, el tema es evaluar cuál es la intolerancia digestiva que el paciente desarrolla, para a partir de ese concepto empezar a diseñar el estilo dietético del mismo paciente.
Ahora, las enfermedades inflamatorias intestinales, centrándonos en este concepto, que bueno, por enfermedad inflamatoria intestinal entendemos a muchas de las que vimos anteriormente: gastritis, colitis, enfermedad de Crohn, divertículos y diverticulitis, entre otras más. Básicamente hablan acerca de una inflamación constante de todo el tracto digestivo o parte de él, como habíamos bien mencionado. En este tipo de enfermedades hay presencia de varios síntomas. Podemos hablar o caracterizar, por ejemplo, la diarrea, la fatiga, dolor, cólicos abdominales, la presencia de sangre en heces, disminución del apetito, pérdidas de peso involuntarias. En esencia, tal vez uno de los problemas que más nos van a llamar la atención y que más deberemos de cuidar es la incapacidad del paciente para absorber de forma correcta los nutrientes que ha consumido. Entonces el paciente sí consume, por ejemplo, vitamina D, sí consume, perdón, vitamina C o ácido fólico, proteínas y demás, pero no logra absorberlos a nivel del enterocito, y entonces el proceso de nutrición no se da de forma correcta. Otro problema es la intolerancia del paciente a alimentos, y entonces después tu paciente desarrolla anorexia, o sea, no puede comer alimentos, no quiere comer alimentos porque sabe que lo van a inflamar, y entonces entra en desnutrición. Estas enfermedades inflamatorias intestinales tienen muchas causas. Podemos destacar factores genéticos. Por ejemplo, si tu papá tuvo, no sé, cáncer gástrico, tú evidentemente tienes un alto riesgo, pero una mayor predisposición. Si tu familia siempre ha tenido problemas inflamatorios intestinales, pues bueno, sería común que tu tolerancia tampoco fuera tan buena. Y también incluso entra la epigenética, el contacto con alimentos que tú tienes desde pequeño. Por ejemplo, si tu proceso de lactación no fue bien llevado, sería muy común que tú tuvieras una serie de intolerancias digestivas cuando creces. Hay factores inmunitarios y ambientales también. Por ejemplo, la exposición a ciertos virus como la Helicobacter pylori o a algunas bacterias y demás puede ocasionar un mayor riesgo de desarrollar este tipo de anormalidades. Y factores ambientales como la mala alimentación, el sedentarismo, están muy ligados. La dieta y el estrés pueden empeorar a los síntomas, destacando que en muchos casos el estrés sí produce ciertos tipos de inflamación. También vale la pena destacar que normalmente el estrés, más allá de la inflamación que puede producir, normalmente lleva a los pacientes a malas conductas dietéticas. Pensemos digo, si a ti te ha tocado el caso, la mala fortuna de padecer de mucho estrés, o de no saber manejar las situaciones de estrés, pues podría ser que tú experimentes esta sensación de estoy estresado por condiciones hasta laborales, por ejemplo, y de pronto me da por estar comiendo azúcares, grasas, frituras, etcétera. Y entonces, pues bueno, el comer estos alimentos te lleva también a inflamación. Entonces hay un factor psicológico, que sí el estrés, además neurológico, donde sí el estrés sí produce inflamación del tubo digestivo. Hay factores ambientales y, como decíamos, genéticos. Las causas más comunes de los problemas digestivos, las causas más comunes, no limitándonos a ellas, serían primero la mala alimentación. Por ejemplo, el excesivo consumo de grasas saturadas, de azúcares, de alimentos ultraprocesados, como ese paciente que hoy en día se da de manera muy cotidiana, estos pacientes jóvenes que tienden a comprar todo ya preparado, por ejemplo, comida congelada solo para calentar en el microondas, todo enlatado y demás. El sobreconsumo de azúcares, que por más saludable que tú trates de ser, casi es un hecho que si tú revisas ahorita mismo tu despensa, seguramente vas a encontrar un mínimo de 3 productos altos en azúcares simples. El excesivo consumo de grasas, como decíamos, el estrés, que sí tiene factores neurológicos importantes y que acompañan al proceso inflamatorio, y además que involucra factores psicológicos que también van a ocasionar un mayor riesgo de malas conductas que te pueden potencialmente causar mayor inflamación. Está la polifarmacia. Estos pacientes que de pronto tienen múltiples patologías. Por ejemplo, pensemos en ese paciente que es hipertenso, diabético, que tiene enfermedad renal crónica, que además padece de, no sé, lupus, y entonces está tomando 8, 10, 12 medicamentos. La combinación de ellos puede potencialmente irritar demasiado al estómago, causar una de estas enfermedades. Incluso normalmente se les dan, para todo lo que toman, también un par de medicamentos gastroprotectores.
La verdad es que la mayoría de los problemas digestivos están causados no tanto por la polifarmacia como tal, sino por la automedicación, específicamente de AINES, como habíamos bien mencionado. Está el tema de las infecciones, por ejemplo, el Helicobacter pylori, la Clostridium difficile, entre otras bacterias y virus más. Ahora, aquí vale la pena destacar que las infecciones del tubo digestivo pues están ampliamente ligadas a dos cosas. La primera es la mala higiene y manejo de los alimentos, que de hecho manejamos muy mal los alimentos. No sé, por ejemplo, bueno, se sabe que en México 99 de cada 100 personas meten los huevos al refrigerador y eso pues eleva el riesgo de infecciones por salmonela porque el huevo puede contaminar otros alimentos que tengas ahí. Entonces ese tipo de cosas son potencialmente peligrosas. Los traumatismos o las lesiones, por ejemplo, no sé, ese paciente que sufrió de una lesión por herida de arma de fuego, arma blanca, y la disbiosis de la microbiota intestinal, que como sabemos la microbiota hace referencia al conjunto de bacterias que tenemos en el intestino y que el contacto con estas bacterias puede potencialmente causar problemas severos que involucran un mayor riesgo, perdón, de enfermedades digestivas. Esta deficiencia de estas bacterias. Aquí vale la pena decir que la disbiosis de la microbiota intestinal es común en pacientes con ciertas prácticas, por ejemplo, es común después del tratamiento con antibióticos, es común tras una mala alimentación, es común cuando hay deficiencia de ciertos nutrientes como la fibra. Vale la pena destacar que es poco común cuando tu dieta está bien balanceada, bien controlada, bien regulada. De hecho, normalmente no es necesaria la suplementación de probióticos en el caso de pacientes con buena alimentación. Sí lo es en el caso de pacientes que no llevan un muy buen estilo dietético. Este, Hoy en día, si tú te metes a la web y buscas pruebas para diagnosticar disbiosis de la microbiota intestinal, seguramente te encontrarás alguno u otro laboratorio que te ofrecen pruebas para diagnóstico de eso, carísimas las pruebas. Y aquí quiero destacar que al menos hasta el día de hoy realmente no existe una prueba certera para diagnóstico de la disbiosis de la microbiota intestinal. Realmente no la hay. Es que la microbiota del intestino, al ser muy personal, y ser muy variable, pues bueno, no puede ser medida así tan fácil, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, entrar en una endoscopía, tomar una muestra y ver cuántas bacterias hay, no es viable. Porque mientras que yo podría tener ciertas bacterias, tú podrías tener algunas otras y entonces diremos, pero es que porque Carlos no tiene esta bacteria, entonces tiene disbiosis. Pues no, es que esa yo no la tenía. A lo mejor podríamos ver alguna terapia para que me proporcione esa bacteria, pero en ese momento pues yo no la tenía, ¿verdad? Y nunca la adquirí por las condiciones de mi historial personal. Están las úlceras que, bueno, como ya habíamos mencionado, son lesiones específicamente en la mucosa del intestino. Las úlceras pueden tener localizaciones muy variadas, o sea, pueden aparecer en cualquier porción. Pueden ser de diferentes tamaños, evidentemente entre más grande es la úlcera, más riesgos presenta el paciente. Normalmente pueden estar presentes a nivel del esófago, estómago, duodeno y demás. El riesgo es el mismo. Significa que la mucosa del intestino, el revestimiento como, que sería como el plastiquito de aquel forro que pusimos de ejemplo, pues se va desgastando, se erosiona y expone al músculo, al tejido, a los jugos digestivos y el quimo alimentario en general, y esto ocasiona un mayor riesgo de una perforación que te puede llevar a sepsis y a la muerte, decíamos. El diagnóstico de una úlcera no hay otra forma de hacerlo más que con una endoscopía. De hecho, aquí vemos el ejemplo por ahí de alguna. De pronto pasa también, se escucha por ahí esto de, no, pues es que fui al doctor y me hicieron algunas preguntas y me dijeron, tienes una úlcera. Caray, pero ¿te hizo endoscopía ahí en el consultorio o qué? No, nada más le dije lo que tenía y me dijo que tenía una úlcera y me dio antibióticos. Pero espérame, a ver, o sea, primero no te pueden diagnosticar una úlcera hasta no ver el sangrado como tal. Hay algunos síntomas que nos alertan de que sí podría haber una úlcera, por ejemplo, la presencia de melena, que es sangre mezclada con el material alimentario y los jugos digestivos y que ocasiona heces obscurecidas, negras. Eso sí podría alertarnos, pero aún así podría no ser eso. Hay que entrar con endoscopía para diagnosticarlos.
También es común que se diga, es que tú tienes disbiosis de la microbiota intestinal en la consulta, así nada más. La verdad es que no hay forma de saber si tienes disbiosis o no. Los síntomas nos alertan de un posible riesgo y como no hay forma de hacer un diagnóstico tan certero con este tema, lo que se hace es proceder inmediatamente al tratamiento. Eh, Pero así como tal que te digan un diagnóstico así a primera vista de, no, pues tienes infección estomacal. A ver, perdóname, hay que hacer un cultivo para ver si es infección o no y qué bacteria, qué está causando esa infección. Es muy común que el paciente llegue a consulta con síntomas claros de infección. No se rebate que no sea infección, pero se le dan 2 o 3 antibióticos muy fuertes como para ver cuál de los 3 pega. Y en realidad el paciente pues no le funciona porque ya fue hasta resistente a dichos antibióticos. Entonces no se puede establecer un diagnóstico así nada más y un tratamiento tan simplista. Hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. Creo que repetí esa. Me voy a saltar un poquito la enfermedad por reflujo gastroesofágico, entendiendo que básicamente tenía que ver con esta disminución de la capacidad para retener el material alimentario en el estómago y que éste regresa. Y como ustedes ven, ocasiona erosión de la mucosa, pero a nivel esofágico. Normalmente hay síntomas que pueden alertar inmediatamente de esto, ¿qué digo? El reflujo uno lo siente, ¿no? Hasta el alma cuando te ocurre. Normalmente se presenta también ardor en el pecho, aparece después de comer y empeora al recostarse. Al acostarte el material alimentario regresa con más facilidad por un tema de la gravedad y entonces sufres más. El alivio lo proporcionan cambios en el estilo de vida y medicamentos que normalmente son de venta libre. Se recomienda como general evitar el alcohol y el tabaco, que son las 2 principales causas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la consecuencia de no atender de manera oportuna este padecimiento es el cáncer esofágico. Hay que tener mucho cuidado con esto. No es nada más como, pues tengo reflujo, me tomo algún medicamento y ya está. Tienes que atender el problema de base porque también podría estar relacionado, como decíamos, incluso a infecciones. En el caso de las intolerancias alimentarias, y aquí vale la pena destacar que no es lo mismo intolerancia alimentaria a una alergia, se confunden bastante. Es que yo soy alérgico a la leche. ¿Por qué eres alérgico a la leche? De antemano, normalmente es alérgico a un componente, no a todo el producto. No, es que yo soy alérgico a la leche, pero ¿por qué? Es que cuando tomo leche me inflamo. Bueno, pero no tienes otros síntomas, ¿no? O sea, sistémicos. Por ejemplo, no te aparecen ronchas, disminuye tu capacidad ventilatoria, algo así. No, solo me inflamo. Y te la tomas bien y no pasa nada más. Por ejemplo, diarreas, algo más. No, solo me inflamo. Entonces, tú no eres intolerante, tú no eres alérgico a la leche, eres intolerante a algún componente de la leche. Tal vez sea la lactosa. Pero hay que diferenciar estos 2 aspectos. En las alergias, definitivamente no puedes consumir nada que contenga ese sustrato. Es por ejemplo como el paciente que es alérgico a la penicilina. No solamente debe evitar la penicilina, sino otros fármacos que se elaboran a base de penicilina o que incluye penicilina en su proceso. Entonces se tiene que tener ese tipo de cuidados, las intolerancias no. Y decíamos, eres intolerante normalmente a un componente, por ejemplo, eres intolerante solo a la lactosa. Si tomas leche sin lactosa, como la deslactosada, pues ya no hay mayor problema y hay que diferenciarlo bien importante ese aspecto. Ahora, las intolerancias más comunes serían las intolerancias al gluten, a la lactosa y a los aditivos alimentarios. De hecho, es muy común que seamos intolerantes a, no sé, por ejemplo, el amarillo tal, el cierto componente usado para la conservación de los alimentos y demás. La más común realmente sí es la intolerancia a la lactosa. Hay que decir que por ahí muchos no somos intolerantes a la lactosa, nos hacemos intolerantes a la lactosa por dejar de consumirla. Es un riesgo, es algo que pasa muy frecuentemente. Por ejemplo, tú siempre tomaste leche con lactosa, de pronto alguien en tu casa aparece con diagnóstico de gastritis y se hace esta mala recomendación de decirle, pues no ya no tomes leche con lactosa. Y entonces todos en casa empiezan a dejar de tomar leche con lactosa y todos empiezan a tomar de la misma leche deslactosada.
Unos meses después todos son intolerantes a la lactosa en casa. Es que si tú no eres intolerante a la lactosa, no dejes de tomar leche con lactosa, porque te vas a ser intolerante. Ahí vale la pena decir que una persona que se volvió intolerante a la lactosa, que no lo era, puede volver a ser tolerante. Normalmente las terapias se centran en ir agregando paulatinamente cantidades mínimas de lactosa en un proceso escalonado, normalmente llevado por un gastroenterólogo, hasta alcanzar otra vez una tolerancia correcta a la lactosa. Estimulas a que tu cuerpo produzca la enzima lactasa para tolerar a la lactosa. La verdad es que mucha gente prefiere evitar como el desgaste de tener que empezar a suplementarse todo, y mejor simple y sencillamente omiten tomar lactosa y ya. Porque bueno, al final decía una paciente, es que la leche deslactosada solo cuesta un peso más el litro y la consulta me cuesta 800, así que mejor pago un peso más por la lactosa, ¿ok? Los síntomas de las intolerancias normalmente son hormigueo, picor en la boca, urticarias, comezón, eczemas, hinchazón en labios, cara, lengua, garganta, sibilancias, congestión nasal o dificultad para respirar, diarreas y distensión abdominal, siendo las últimas dos, la diarrea y la distensión, las más comunes. La solución para las intolerancias es muy simple: no comer el alimento o el sustrato al cual eres intolerante. Hay que detectar cuál de todos los sustratos que contendría un alimento es al que lo eres. Se recomienda ir haciendo, incluso esto pasa en las alergias, es retirar muchos alimentos que potencialmente podrían causar la intolerancia o la alergia, irlos agregando uno por uno para detectar cuál te la causó. Por ejemplo, llega mi paciente y me dice: es que me inflamo muchísimo y me da diarrea y demás, síntomas digestivos, desde hace 3 semanas. Ok, te voy a dejar una dieta bien simplista. O sea, vamos a comer arroz, pollo y estas 4 verduras durante 3 días. En 3 días vamos a agregar para el día cuarto 2 alimentos. Por ejemplo, vamos a agregarte pescado y nopales. Si toleras bien, 2 días vamos a agregarte otros 2. Por ejemplo, vamos a agregarte ahora leche y huevos. Y los toleraste bien. Toleraste, como que ahí apareció otra vez la inflamación. Ok, ahora déjame quitarte la leche y solo quédate con el huevo. Y toleró muy bien, no hubo problemas. Vamos a quitar el huevo y agregar la leche. Me inflamé, ahí está. La leche causa intolerancias. Vamos ahora a cambiarte la forma de la leche. Déjame darte una deslactosada. No, pues con esta no tuve mayor problema. Perfecto. O sí tuve problemas. Ok, vámonos por una alternativa, una bebida de soya, por ejemplo. No, pues con esta toleré muy bien. Ya está. Entonces vamos a evitar la leche. Vamos ahora a hacer la misma prueba con los derivados, como son quesos, crema y demás, para determinar qué tan intolerante eres y qué tantas cosas deberíamos quitarte. Ahora, cuando hay problemas digestivos, más allá de lo que ya hemos hablado, que es empezar a observar qué alimentos son los que están causando el proceso inflamatorio y los retirando paulatinamente, hay terapias alternativas. Perdón, antes de llegar a los probióticos y prebióticos, quiero regresar al tema de quitar alimentos. La idea es que nosotros tenemos que individualizar el tratamiento. De pronto es muy común que cuando nosotros vamos, por ejemplo, al médico, a algunos nutriólogos todavía tenemos a lo mejor este vicio de quitar una listota impresionante de alimentos y no comas, no sé, piña, café, no tomes chocolate, no consumas, no sé, brócoli, coliflor, calabaza, chiles, etcétera. Y la realidad es que el paciente no es intolerante y no se inflama con toda la lista de alimentos. Hay 3 o 4, hay que detectar cuáles 3 o 4 sí causan ese problema digestivo, retirar esos alimentos y trabajar con los demás. En este caso, porque no todos los pacientes van a tener problemas con la digestión de todos. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que de pronto sí te toleran muy bien. Por ejemplo, no sé, el chile morrón, que es el pimiento morrón, pues. Y entonces no es necesario retirarlo, a pesar de que de pronto aparece en la lista de alimentos que irritan. Hay pacientes a los que el café sí les irrita y hay otros a los que no. Y esto tiene que ver con la producción enzimática y demás. Entonces, si no le irrita el café, ¿para qué quitárselo? No es necesario. Si al paciente no le irrita, por ejemplo, no sé, la piña,
a pesar de que normalmente aparece siempre en estas listas, pues no se la quites, esa no tiene problema con el paciente. Hay que individualizar estas recomendaciones de qué alimentos sí te voy a quitar y cuáles no, a partir de ir haciendo estas pruebas de tolerancia de alimentos. Ahora, decíamos, hay terapias complementarias que han mostrado buenos efectos para este tipo de situaciones. Por ejemplo, una terapia que ha mostrado buen efecto son las terapias probióticas. Vale la pena decir que los probióticos en esencia son bacterias que normalmente tienen el objetivo de colonizar tu tubo digestivo y restablecer la microbiota que podría haberse visto afectada por diferentes situaciones. Decíamos hace un rato, algo que sí ocasiona disbiosis de la microbiota es la farmacoterapia con antibióticos. Entonces, es común, es correcto que después de una terapia con antibióticos venga una terapia con probióticos, que ayuden a recolonizar este tubo digestivo y mejorar primero pues tu sistema inmune, pero además el tema digestivo. Estas son esas bacterias, ¿verdad? En esencia el probiótico entonces es este microorganismo vivo que va a llegar a colonizar al tubo digestivo, mientras que el prebiótico se define como los alimentos, aquellas sustancias que van a utilizar estas bacterias, estos probióticos como sustrato energético. En esencia el prebiótico, en términos muy coloquiales, podríamos decir que es el alimento del probiótico y el probiótico serán las bacterias. Hay componentes en el mercado, en las farmacias, llamados simbióticos. Los simbióticos son productos suplementarios que incluyen ambas cosas, que al mismo tiempo en el mismo, ya sea gel, polvo, cápsulas, te están dando tanto el probiótico como el prebiótico. De hecho, normalmente las recomendaciones de terapia se hacen a manera de simbióticos. Hablar de probióticos, simbióticos es un tema súper complejo. Los efectos de los probióticos se centran, por ejemplo, en atrapar moléculas tóxicas, aumentar la formación de antioxidantes, inhibir bacterias patógenas, producir vitaminas, reducir la producción de colesterol y triglicéridos, estimular el sistema inmune, entre muchos otros beneficios que hoy en día podríamos ya afirmar sobre ellos. Ahora, aquí también vale la pena decir que hablar de probióticos, decíamos, es un mundo completo. Básicamente ocuparíamos no solamente un semestre, sino una carrera completa para hablar de toda la biología de probióticos. Existen miles de cepas de probióticos. Por ejemplo, tenemos los Lactobacillus casei, fermentum, acidófilos, rhamnus, los Bacillus clausi, o sea, existe una cantidad impresionante de cepas de probióticos. Eh, y ahí hay un tema bien interesante, es que hoy en día apenas empezamos no solamente a conocer los beneficios de la terapia con probióticos, peor aún, apenas empezamos a entender que no cualquier probiótico sirve para cualquier tipo de padecimiento. Por ejemplo, antes era común, ¿no? Digo, pero todavía escuchas esto, que de pronto al paciente le dices, pues vaya a la farmacia y cómprese unos probióticos. No, a ver, espérame, ¿qué probiótico? Porque necesito que la cepa sea la correcta, pues si no, no me va a servir para nada. Hay cepas que tienen funciones en diferentes tipos de padecimientos. Hay cepas de probióticos que vamos a recomendar, por ejemplo, en la gastritis, otros en la colitis, otros no sé, en el tratamiento con antibióticos, entre otros problemas más. Les decía hace un rato que es común que en la dieta que está bien balanceada, la simple dieta por sí sola nos dé un aporte interesante de probióticos, la pura dieta. Hay alimentos como el yogur, los alimentos encurtidos, aceitunas, quesos, entre otros más, que tienen una gran actividad probiótica. De hecho, hoy en día se ha popularizado mucho, que esto es algo que se hace desde hace demasiado, pero se volvió a popularizar, de fermentar tu leche a partir de cepas, ¿verdad? De búlgaros, que los conocemos así. Los búlgaros en esencia son bacterias que fermentan a la leche, la llenan de probióticos, se reproducen en ella y entonces te permiten tener una actividad probiótica impresionante en la leche. Evidentemente serán principalmente lactobacillus de diferentes tipos, ahí habrá que ver qué tipo de búlgaro es el que te regalaron o compraste para estar fermentando, pero van a tener una amplia actividad probiótica. Hoy en día tampoco sabemos de manera tan exacta cuántas dosis se le tendría que dar a cada paciente para cada patología en cada cepa. Normalmente los estudios en el conjunto de padecimientos para los cuales se han utilizado probióticos como terapia, las recomendaciones oscilan de 1 a 10 billones de unidades formadoras coloides por día.
O sea, tú tendrías que revisar que el probiótico que estás tomando tenga al menos entre 1 y 10 billones. La realidad es que en pocos estudios se han utilizado más de 10 billones. Este, las terapias normalmente se dan de 15 a 30 días, o sea, de 2 a 4 semanas de terapia con probióticos. Y por supuesto que después de una terapia con probióticos el paciente tiene que seguir con un estilo de vida saludable. Hay algunos efectos secundarios de la suplementación con probióticos, como son gases, retortijones. Normalmente aparecen en los primeros 3 4 días y después desaparecen, por lo que se recomienda alertar al paciente. Esta es una serie de evidencias del uso de probióticos, de ciertos tipos de probióticos en ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, los lactobacilos acidófilos a dosis de 2 billones lograron disminuir la concentración de MDA, mientras que los lactobacilos acidófilos a dosis de 3 billones lograron disminuir el DMA en una concentración importante en pacientes en hemodiálisis. Las bifidobacterias longum a dosis de 3 billones, por ejemplo, disminuyeron el indoxil sulfato. Los bifidobacterias longum, el indoxil sulfato también. Están los Streptococcus, por ejemplo, acidophilus y Bifidobacterium longum, perdón, que a dosis de 6 billones lograron una buena disminución de la proteína C reactiva. Los Streptococcus thermophilus y acidófilos lograron un aumento en los valores de urea y disminución del indoxil sulfato también. No parecen haber mostrado cambios en la proteína C reactiva e interleucinas. Hay que buscar, como siempre, como bien decíamos, bueno, si ustedes observan, pues recomendaciones que digo, de esto solamente es un poco, hay que buscar muchas más, pero sí, normalmente nos centramos entre 1 y 10 billones como terapia suplementaria. Hay muchas marcas de probióticos en el mercado. Aquí les pongo algunas de marcas de productos super comerciales, como los Bifidobacterius animalis, por ejemplo, de la marca Activia, Lactobacillus casei, que contiene el Activ, Lactobacillus casei shirota del Yakult. El Yakult sí tiene probióticos. De pronto escuchas, no, es que lo del Yakult no tiene probióticos. No, sí los tiene. Lo que pasa es que normalmente no tiene una actividad probiótica tan importante, a contraste de la cantidad de azúcar que involucra una botellita de Yakult. Y otro problema importante del Yakult es que, digo, ahorita ya no pasa tanto, pero antes la gente que vendía el Yakult eran gente que iba con su carrito de Yakults por la calle ofreciéndolos de casa en casa, y de pronto, pues bueno, ya cuando te llegaban estaban súper calientes, súper fermentadísimos, y había más riesgo de que te hicieran daño a que te trajeran un efecto probiótico. Están los Lactobacillus Johnson, que los encontrabas en un Gastroprotect, que era de la marca Nestlé, o Lactobacillus casei, que venían en el Bio 4 del ALA. Ahora, estos son algunas marcas de simbióticos en el mercado, ya hablando de productos no tan comerciales, sino más bien farmacológicos. Por ejemplo, está el Lactipan. El Lactipan, que viene en cápsulas y que tiene Lactobacillus acidófilos, Bifidobacterium, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnos, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, y contiene inulina. La inulina es el prebiótico y todo lo demás son probióticos. Está Sirfos, que son polvitos en sobre, que contiene Bifidobacterium longum, fructoligosacáridos, que estos serían los prebióticos. Está el Ventro, que son sobrecitos de gel. Esto contiene Lactobacillus acidófilos, Bifidobacterium lactis e inulina como prebiótico. Está el Proteflor, que viene en cápsulas, Lactobacillus acidófilos, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, rhamnos e inulina como prebiótico. El Probioptal, que viene en cápsulas y contiene fructoligosacáridos y lactobacillus acidófilos, recordando que los fructoligosacáridos son el prebiótico. Está el Bioflac, que viene en sobrecitos en polvo, es Lactobacillus acidófilos con lactis e inulina. Y está el Bifidus, que también viene en sobrecitos en polvo, contiene Lactobacillus acidófilos, Bifidobacterium lactis y fructoligosacáridos también. Ahora, como decíamos, el tema no es ir a la farmacia y buscar cualquier marca, ¿verdad? Hay que ir a una farmacia, agarrar la cajita, checar cuáles son las bacterias que contiene y cuál es la dosis.
Porque de pronto si tú te metes incluso a plataformas comerciales de estas que venden productos como la plataforma amarilla o la plataforma con el logo de la sonrisa, pues encontrarás que anunciarán probióticos que contienen 50 billones, 30 billones. Y el problema radica en, bueno, son 50 billones, la dosis va de 1 a 10, 50 a lo mejor es mejor. La realidad es que no, o sea, después de tu dosis necesaria, dar más no va a tener ningún sentido en absoluto, solo los vas a terminar eliminando. Y la otra es, si tiene dentro de esos 50 billones de cepas la bacteria que tú ocupas, porque podría haber otra marca, por ejemplo, digo, aquí ponemos una marca que solo tiene 2 billones, pero tiene una y solamente tiene una cepa, que es el Bacillus clausi, en esta marca anaranjada. Si esa es la cepa que tú ocuparas, pues no es necesario que te compres el de 50 billones, con esto es más que suficiente. Hay que estar conscientes de las cepas. Esto no hay una forma en este momento de decirles, esta cepa para este problema, esta cepa para este. Habrá que revisar evidencia con base en cada enfermedad que tú encuentras y determinar, a ver, es que en este estudio se hizo una evaluación y se determinó que esta cepa funcionó para la gastritis y esta cepa funcionó en pacientes con divertículos y esta cepa funciona en pacientes con enfermedad renal, por ejemplo. Y a partir de eso, pues de buscar la marca comercial que contenga ese tipo de cepa. No nada más comprar en la farmacia el probiótico que más billones de unidades traiga, sino el que tenga la cepa correcta según la evidencia que yo revisé para la enfermedad que quiero atender. ¿Qué digo? La terapia realmente para la mayoría de las enfermedades digestivas que hemos hablado no es el probiótico, ¿no? Esto lo quise meter porque es un tema súper popular hoy en día, sino más allá de eso es el cambio de hábitos del paciente, identificar alimentos que estén causando la intolerancia, asegurar un aporte calórico correcto y dentro de ese aspecto pues el apoyo con otras sustancias como probióticos puede ser bastante eficiente. Y bueno, hasta aquí tendríamos este tema. Es muy interesante el tema. Es súper corto el tiempo que tenemos para hablar mucho más allá de esto. Pero la verdad es muy interesante seguir observando y hablar de cada patología por sí sola. La recomendación es echarse un clavado al tema de gastroenterología, observar cuáles son las características ya de una patología por otra. Normalmente los tratamientos dietéticos, como hemos mencionado, siempre se centran en disminuir el consumo identificar primero y disminuir o eliminar por completo el consumo de los nutrientes o biocomponentes que están causando la inflamación y a partir de ahí asegurar que el paciente tenga su ingesta calórica correcta, distribuir la alimentación en varios tiempos para evitar la irritación, inflamación y demás, y a pesar de todo eso lograr de todas formas el objetivo dietético del paciente. Pero sí es bien interesante y es bien importante que nos centremos mucho en la salud digestiva del paciente antes incluso de otros tipos de terapias, ¿no? Para poder obtener mejores resultados con menores complicaciones al paciente. Y bueno, con eso terminaríamos con este tema. Les agradezco por su atención y revisión.